Video sustanciación del juicio de amparo. Materia Derecho de amparo. Asesor, Dr. Juan Tapia. Alumnas, Claudia Angélica García Gutiérrez y Daniela López Hernández. Demanda de amparo indirecto. Es el escrito por medio del cual se ejercita la acción de amparo y se pone en movimiento al órgano judicial federal, impugnando un acto de autoridad que el gobernado considera contrario a los derechos humanos y garantías de que es titular, dando inicio así el juicio de amparo. El amparo indirecto es aquel que se ejercita generalmente contra actos de autoridades distintas a las judiciales, mismo que está sujeto a dos instancias. La primera de ellas, por regla general, ante el órgano jurisdiccional federal, cuyas sentencias pueden ser revisadas en una segunda instancia por los tribunales colegiados de circuito. Trámite por disposición expresa de ley, por escrito, por comparecencia o verbal o por medios electrónicos en los casos que la ley autorice. El juez deberá emitir el auto inicial dentro del plazo de 24 horas, contando desde que la demanda fue presentada o, en su caso, turnada. El órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. El juez pide informe justificado por escrito y el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Las pruebas admisibles en el amparo indirecto señala el artículo 111 de la nueva ley de amparo que serán admisibles toda clase de pruebas, con excepción de la confesional, a través de posiciones, y que las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que la ley disponga otra cosa. Como causas de improcedencia encontramos la irregularidad en el escrito de la demanda, falta de algún requisito, personalidad, no se expresó con precisión el acto reclamado y falta de copias necesarias. El sobreseimiento es una resolución judicial por virtud de la cual se declara que existe un obstáculo jurídico que impide la decisión de fondo de la controversia. Esto puede derivar del estudio preferente y oficioso que realice el órgano jurisdiccional de las causas de improcedencia. En la ley de amparo se enumera en el artículo 74 circunstancias en las que procede el sobreseimiento, y la primera es cuando el agraviado desista expresamente de la demanda. La segunda, cuando el agraviado muera durante el juicio, si la garantía reclamada solo afecta a su persona. Y la tercera, cuando durante el juicio apareciera o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia. En el artículo 5 de la Ley de Amparo se señalan las partes que conforman el juicio, que son el agraviado o agraviados, que también son conocidos como quejoso, son las que promueven el juicio por sí o por interpósita persona. La autoridad o autoridades responsables, conforme al artículo 11 de la Ley de Amparo, es la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Y finalmente el tercero o terceros perjudicados. Para su procedencia, en el artículo 114 de la Ley de Amparo detalla las hipótesis en las cuales procederá el juicio de garantías ante el juez de distrito. La primera es contra las leyes federales o locales, tratados internacionales y todos estos que se vean violentados. Cualquier otro reglamento, decreto o acuerdo que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación causen perjuicios al quejoso. También contra los actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.
Para la resolución y efectos, la sentencia que se dicta en el juicio debe de darse en tres sentidos. El primero de estos sentidos es la que sobresee derivado de que resuelve una cuestión contenciosa sobre la improcedencia de la acción y en tal virtud no procede tal acción. La segunda es la que concede el amparo con el objeto de restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía constitucional que fue violada. Tendrá efecto positivo cuando se ordene restablecer las cosas en el estado que guardaban antes de dicha violación. Y la que niega el amparo por la cual se contrataron la constitucionalidad de los actos atacados y por ende su validez. Los recursos se señalan en el artículo 82 y se admiten la revisión, la queja y la reclamación. En la revisión procede conforme al artículo 83 y va contra las resoluciones de los jueces de distrito o del superior del tribunal responsable en los casos de que desechen o tengan por no interpuesta una demanda de amparo, en que concedan o nieguen suspensión definitiva en caso de que modifiquen el auto o en caso de que nieguen la revocación del mismo.